todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase en nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, para visualización arquitectónica. Y en un principio va a ser esta la última clase de materiales del curso en la que vamos a ver cómo podéis crear una hierba realista dentro de Cinema 4D y VRAI. De esa forma, ya en las próximas clases nos vamos a dedicar a trabajar la escena de interiores y la escena de exteriores con todo el conocimiento que hemos adquirido en las últimas clases. Digamos que hay muchos métodos para crear un césped o una hierba realista en el entorno de Cinema 4D y VRAI. Yo realmente los he probado casi todos, con proxies, con pelo de Cinema 4D, pero que realmente el que mejor funciona y el que mejor resultado da, a mi entender, es la etiqueta V-Ray Full, que tiene VRAI dentro de Cinema 4D y que se lo podéis aplicar a cualquier objeto. Nuestro punto de partida hoy va a ser, voy a coger un objeto que va a ser un terreno fractal, ¿vale? Es un terrenito, como veis, que lo podemos modificar, lo voy a colocar más o menos a esta altura y lo único que voy a hacer es que le voy a agregar más polígonos, por ejemplo. Vamos a agregarle una malla un poquito más densa y este va a ser el punto de partida de nuestro césped, ¿vale? Si le hago un pequeño render para que lo veáis, pues vais a ver que es un material con un objeto con un poquito de desnivel, pero que en un principio no tiene mayor detalle y no tiene mayor cosa. Entonces, como os decía, para aplicarle la etiqueta V-Ray Full, se lo podemos aplicar a cualquier objeto. Entonces tendría que irme aquí a mi objeto, botón derecho, VRAI, V-Ray Full, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la etiqueta V-Ray Full le agrega todos estos parámetros que vienen por defecto. Lo que sucede es que los parámetros por defecto, pues naturalmente no nos van a dar el mejor resultado. Es decir, si nosotros aquí le damos aquí a render, vais a ver que el resultado va a ser, pues, que sí, que vamos a tener césped, pero van a ser como si fuesen unos pelos de alfombra gruesos en la misma dirección, hacia arriba, sin ningún tipo de modificación. Entonces, en un principio os voy a explicar de qué forma podéis controlar todo el tema del césped para naturalmente obtener el mejor resultado. Como veis, el resultado no es realmente el que nosotros estamos buscando, ya que parece más los pelos de una alfombra que un césped. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a modificar en un principio estos parámetros para tener un punto de partida. Los únicos parámetros que voy a modificar, que no son los de defecto, son este de aquí, y ahora mismo os iré contando qué es cada cosa y qué es lo que podemos conseguir con cada una, ¿vale? Os voy a modificar y en un principio aquí lo vamos a colocar por polígono y le vamos a colocar 20, ¿vale? Entonces este va a ser nuestro punto de partida nuevo y ahora mismo os iré explicando qué es cada cosa y qué podemos hacer con cada cosa. Fijaros ahora mismo que simplemente modificando esos 4 o 5 parámetros, el resultado ya va a ser totalmente diferente al que teníamos anteriormente. Es decir, que tenemos que entender que el V-Ray Full nos va a permitir controlar tamaño, gravedad, grosor, movimiento. Vamos a poderle meter variaciones tanto en dirección, en tamaño, en grosor, en gravedad, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente tenemos que entender que al trabajar con V-Ray Full vamos a tener muchísimos parámetros que nos van a permitir, digamos, personalizar de una forma importante lo que es el resultado final de nuestro césped y de nuestra vegetación. Eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho de esta herramienta por eso, ¿no? Porque con otras herramientas, pues sí, puedes tener, digamos, una plantilla o un pequeño pedazo de hierba que vas clonando, que vas copiando, pero realmente no tienes un control para darle demasiadas variantes y entonces vais a ver que el V-Ray Full, aparte de ser una herramienta
extremadamente potente, pues realmente con pocos parámetros y con poco conocimiento que tengamos sobre la herramienta vamos a obtener resultados muy interesantes. Si os habéis dado cuenta ahora mismo, en esta segunda prueba de render ha aumentado un poquito el tiempo de render, pues porque aquí abajo le he dicho que en cada polígono quiero que le meta 20 objetos, entonces por eso pues realmente puede que ahora el render sea un poco más demorado, pero el resultado también va a ser mejor. Entonces cuando termine de renderizar esto, vamos a ver qué es lo que hace cada parámetro y explicaros cómo lo podéis controlar. Fijaros el resultado, con esos poquitos parámetros que hemos adaptado, que ahora os explicaremos qué es cada cosa, pues el resultado es mucho más cercano a lo que andamos buscando, ¿vale? Lo primero que yo suelo hacer es duplicar el terreno o el objeto al cual le vamos a aplicar el V-Ray FUR y quitarle la etiqueta de V-Ray FUR, ¿vale? De esa forma voy a tener un terreno sin césped y otro terreno con césped. ¿Por qué? Pues porque al terreno sin césped le puedo aplicar una textura, por ejemplo, de tierra o de terreno, para que si de repente en algún lugar tenemos poca hierba, pues ver a través de ese hueco pues la textura del terreno, ¿vale? Eso es interesantísimo. Lo primero que voy a hacer es, para que veamos que esto se acerca un poco más a lo que nosotros estamos buscando, voy a crear un material avanzado de V-Ray y en un principio lo que voy a hacer es a este material de V-Ray voy a colocarle aquí la esfera que me gusta visualizar y en el canal Diffuse le voy a cargar una textura que me he descargado y os comparto con el proyecto, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces es una textura de un césped con unas partes un poquito marrones, etcétera, pero un césped bastante interesante, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que a los dos elementos por ahora le voy a aplicar la misma textura, tanto al objeto que no tiene, digamos, el césped, lo voy a aplicar como cúbica, y también a nuestro césped también se lo voy a aplicar como cúbica, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba de render para ver por dónde van los tiros y si esto ya va cogiendo literalmente color y realmente se acerca un poco a lo que andamos buscando. Y ahora os voy a ir explicando parámetro por parámetro qué es lo que hace cada cosa y haremos algunas pruebas para que veáis cuál es el efecto o cuál es el resultado entre uno y otro y de esa forma podáis buscar, digamos, los parámetros más correctos según vuestras necesidades o también según vuestros gustos, porque realmente muchas veces hay gente que le gusta pues, un césped más alto, un césped más bajo, con más ruido, con menos ruido, más grueso, menos grueso, es decir, que siempre depende un poco del gusto de cada uno y la gran ventaja del V-Ray FUR es que realmente podemos configurar todo a nuestras necesidades y lo podemos adaptar realmente al resultado que nosotros estamos buscando y de esa forma pues obtener el mejor resultado. Vamos a dejarle que renderice y ahora mismo lo vemos. Fijaros que el resultado ya es mucho más cercano a lo que nos puede interesar. Voy a hacer algo, voy a quitarle al material que teníamos, al terreno que teníamos por debajo, le he quitado la misma textura, voy a crear una nueva textura, para tener una textura diferente, para que no sea exactamente igual, pues por si vemos a través de ella que se vea algo diferente, voy a modificar aquí la esfera y voy a cargarle una nueva textura que sería esta de aquí, ¿vale? Y esta es la que le vamos a aplicar directamente al terrenito que tenemos por debajo y la vamos a colocar cúbica. Bien, vamos a los parámetros. Lo interesante, y además voy a decirle, por ejemplo, para hacer las pruebas por ahora, le vamos a decir a V-Ray que nos haga un render sin materiales. Comprobamos aquí que esto aquí está activado y esto aquí está activado para que nos desactive los materiales, ¿vale? Entonces, el primer parámetro que tenemos que entender es el length. El length es la longitud, ¿vale? Entonces esto, y además la longitud en centímetros. Esto quiere decir que ahora mismo nuestro césped tiene una longitud de 3 centímetros. Si nosotros, por ejemplo, le damos una longitud mayor, imaginaros 10,
vais a ver cuál es el resultado, ¿vale? Cuál es la diferencia. Entonces, nosotros a través del length podemos controlar cuál es el tamaño real de nuestro césped. Si queremos un césped más alto, un césped más bajo, dependiendo del valor que vosotros le dais en el length, vais a poder controlar, digamos, la altura correcta de vuestro césped. Vamos a dejarle que renderice para que lo veáis y en un principio vamos a ver que el césped realmente va a estar mucho más alto del que veíamos anteriormente. Fijaros que con una altura 10, pues el césped es mucho más alto, ¿vale? Entonces yo, en un principio, voy a utilizar una altura más o menos de unos 4 centímetros y además lo que voy a hacer es que aquí, a la derecha de mi length, yo le puedo cargar una textura. Entonces yo lo que voy a hacer es cargarle, por ejemplo, un ruido para poder controlar a través de la escala de grises, poder controlar, digamos, que tengamos partes más altas y partes más bajas, ¿vale? Eso lo podemos controlar aquí. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un ruido, que sería este de aquí, y a ese ruido, por ejemplo, le vamos a decir que queremos que sea eléctrico, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí. Queremos que sea eléctrico. Entonces veis que tiene digamos, una tipología totalmente diferente. Y ahora lo interesante es que, digamos que en este parámetro que veis aquí, que es el recorte bajo, recorte alto, nosotros podemos, digamos, indicarle que tenga partes mucho más altas y partes mucho más bajas. Es decir, si por ejemplo le decimos, por ejemplo, que el clip bajo queremos que sea un 25%, se va a oscurecer, y el recorte alto quiero que sea, por ejemplo, un 75%, para aclarar un poquito más. Esto lo que va a suponer es que vamos a tener, digamos como si fuese un ruido en el césped que nos va a crear pues partes con menos césped, partes con más césped, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una prueba de render para que veáis de qué se trata. Fijaros lo que ha hecho el ruido, ¿no? Que nos ha bajado intensamente la altura de nuestro césped, nos lo ha modificado, etc. Entonces, este tipo de efecto de ruido es interesante cuando tenéis, por ejemplo, pues césped bastante alto y podéis jugar un poco con él. Por ahora no lo vamos a utilizar. Otro parámetro súper importante es el thickness. El thickness lo que os va a permitir, digamos, es controlar el grosor de vuestro césped, ¿vale? Entonces yo en principio le voy a dar un valor 0.25, ¿vale? Otro parámetro que tenemos aquí es la gravedad, que es la gravity. Gravity significa que es como queremos que reaccionen nuestras hojas de césped hacia referentemente a la gravedad. Entonces, por defecto viene con -3, que sería una gravedad negativa, que lo que va a hacer es que nuestras hojas pues se queden como de punta, mostrando hacia arriba, ¿vale? Entonces, para que el efecto sea más real, a mí personalmente me gusta darle un valor 2, que lo que va a hacer es que las hojas van a ir hacia arriba y luego se van a doblar hacia abajo, entonces va a tener un efecto mucho más real de lo que podemos tener si le diésemos un valor negativo, ¿vale? El otro parámetro sería el taper. Entonces el taper lo que hace es controlar lo que es el grosor de la hierba. Es decir, si nosotros le damos, por ejemplo, un taper 0, pues digamos, el tallo abajo y la punta de la hoja de hierba va a ser del mismo grosor, ¿vale? Si le damos, por ejemplo, un taper 1, por ejemplo, pues vamos a tener diferentes valores. Entonces lo que yo suelo utilizar, por ejemplo, es, un valor 0.20, 0.15, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, un valor 0.20
o 0,15, ¿vale? Quizás incluso un 0,15, ¿vale? Para que el tallo abajo sea más grueso y la punta sea mucho más finita, ¿vale? Otro valor que es importante que entendamos son los sides. Los sides quiere decir cuántas caras, cuántos polígonos queremos que tenga nuestra hoja de césped. En principio con 3 es más que suficiente, ¿vale? Los knots es otro parámetro importante que lo que hace es determinar el número de segmentos que queremos que tenga nuestra hoja de césped, ¿vale? Entonces, cuantos más knots, cuantos más segmentos nosotros le demos, pues mucho más movimiento y mucho más detallado va a ser nuestro césped, ¿vale? Yo entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con un valor 14, yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Y en un principio, otro tema interesantísimo es lo que os decía antes, es el tipo de distribución. Quiere decir que podemos determinarlo por área o por face. Yo lo hago por face habitualmente, que es por polígono, y digamos que le suelo dar un valor 20, 18, 20, quiere decir que por cada polígono le estamos dando un número determinado de objetos de hierba, ¿vale? Eso depende también mucho del tamaño de vuestros polígonos. Si de repente tenemos unos polígonos mucho más pequeños, pues quizás este valor pueda ser menor. O si el polígono es mucho mayor, pues tengamos que darle un valor mayor. Pero en un principio, esto con un valor 20 más o menos os va a funcionar casi siempre. Y otro tema muy interesante es esto aquí de la variación. Si os dais cuenta, tenemos la variación en la dirección, en el length, en el thickness y en la gravity. Esto quiere decir, si vosotros le dais ahí un valor, en este caso 0,2 sería 20%, que los objetos van a ir variando pues en su dirección, en su longitud, en su grosor y en su gravedad. Entonces habrá unos que estarán más hacia arriba, otros estarán más hacia abajo, unos que serán un poquito más gruesos, otros poquitos menos gruesos, unos más largos, menos largos. Entonces todo lo podéis controlar aquí para que a partir de esta variación él te cree, digamos, una variable dentro del césped y que no sea todo como si fuese un campo de fútbol, que está todo a la misma altura, al mismo grosor, la misma dirección, ¿vale? Bueno, entonces estos son más o menos los parámetros que yo utilizaría. Vamos a decirle que renderice ya ahora con el material de hierba y luego veremos algunas cosas más que puedan ser interesantes. Voy a darle a render y en cuanto lo tenga listo, lo vemos. Fijaros cuál podría ser el resultado. Corrijo que el tupper lo he colocado en 1, no en 0,15. Si vosotros colocáis el tupper en 0, el tamaño, el grosor en la raíz y en la punta de la hoja de césped va a ser exactamente igual. Y si lo colocáis en 1, pues el tallo va a ser más, la raíz va a ser más grueso y en la punta más fino, ¿vale? Entonces, de esta forma yo creo que el resultado es mucho mejor y queda bastante más interesante. Naturalmente podríamos jugar ahora aquí pues con los valores de... Una vez que tenéis configurado todo esto, podéis jugar con los valores de altura, con los valores de thickness, etc. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, oye, pues yo ahora quiero un césped más alto, por ejemplo, 5. Y en un principio le voy a dejar el grosor en lo mismo. Y ahora lo que voy a hacer antes de renderizarlo, imaginémonos que yo quiero aquí, por ejemplo, pues algunas partes sin césped, ¿vale? Como si tuviésemos un camino. Entonces eso simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el terreno que tiene la etiqueta Virrey Fur, lo vamos a hacer editable. Y en un principio vamos a coger algunos polígonos y los vamos a borrar, ¿vale? Voy a coger por aquí y voy a hacer, por ejemplo, algo así, ¿vale? Simplemente para que lo veamos claramente. Y voy a borrar esos polígonos. Entonces, por debajo nos aparece el otro terreno, ¿lo veis? Que tiene pues la textura que le habíamos dado. Esa textura quizás la voy a escalar un poquito, quizás a un tamaño menor, para que quede un poquito más interesante. Genial. Entonces, si yo ahora renderizo, como vamos a tener polígonos que hemos borrado de nuestro FUR, pues aquí vamos a tener, digamos, una parte sin césped y el resto, naturalmente, va a tener césped. Vamos a hacer una prueba de render para que veáis cuál podría ser ya el resultado final.
Fijaros cuál podría ser el resultado. Como veis, donde hemos borrado los polígonos en el FUR, pues naturalmente no tiene césped y veríamos la textura que tenemos por debajo. En un principio, como veis, habría que trabajar esa textura, pero es relativamente sencillo y el resultado es más que interesante y más que, sobre todo, se puede adaptar a todas vuestras necesidades. Ahora ya para terminar, entender también que esto es aplicable a cualquier tipo de objeto, es decir, tenemos que entender que cualquier objeto que a nosotros nos interese, voy a hacer algo aquí muy sencillito, y en un principio voy a traerme aquí una hélice, voy a quitar esta cámara, entonces en un principio, fijaros, mi hélice y mi círculo, ¿vale? La hélice pues la vamos a hacer un poquito mayor, naturalmente, por ejemplo, vamos a hacerla así, y mi círculo en un principio lo voy a hacer un poquito menor, por ejemplo así. Voy a crearme un objeto de recorrido donde simplemente vamos a arrastrarle esto aquí dentro y todo lo vamos a escalar un poquito. Genial. Me lo llevo a donde a mí me interesa, que sería por ejemplo ahí. Ok. Voy a colocar mi cámara más o menos así. El objeto lo voy a escalar un poco más. Un segundo. Y me lo voy a llevar directamente aquí y lo voy a rotar. Excelente. Me lo traigo un poquito hacia adelante y ahí lo tenemos. Entonces, como yo os decía, naturalmente esto es aplicable a cualquier objeto. Es decir, imaginémonos que yo aquí ahora le digo, mira, pues este objeto yo ahora quiero que directamente decirle que le vas a generar una etiqueta de V-Ray4. ¿Ok? Con una longitud 3, un thickness 2, un valor 2, aquí un 1, 14 por ejemplo, y le vamos a dar por cara, por ejemplo, en este caso yo creo que con 14 nos va a ser más que suficiente, ¿vale? Y le vamos a aplicar nuestro material de una forma cúbica, ¿vale? Si nosotros ahora renderizamos esto, vais a ver que nuestro objeto naturalmente pues va a tener pues la hierba adjudicada de la misma forma que se lo habíamos hecho anteriormente a nuestro terreno fractal. Es decir, que todo esto es aplicable a cualquier geometría, a cualquier tipología, a cualquier tipo de elemento que tengáis, le podéis aplicar una etiqueta de V-Ray4 y en este caso pues generarle césped, superficie de césped, de hierba, como os parezca mejor, ¿vale? Mientras termina de renderizar, cuando trabajemos ahora la escena de exteriores, pues naturalmente incorporaremos el césped de esta forma para que veáis de qué forma lo podemos utilizar en la práctica, ya en un proyecto real, pero fijaros, por ejemplo, lo poquito que hemos hecho aquí y cómo ha quedado genial. Aquí arriba, como era la tapa que tenía unos polígonos mayores, pues ahí no nos cierra correctamente, pues porque no le hemos dado suficientes elementos, pero fijaros cómo podría quedar y naturalmente, como veis, esto es aplicable a cualquier tipología de objeto. Pues hemos llegado al final de esta clase, espero que os haya gustado, sobre todo yo creo que la herramienta V-Ray4 es una herramienta extremadamente potente y versátil y muy fácil de controlar, que lo pongáis en práctica en vuestros proyectos y sin más, en la próxima clase ya vamos a trabajar la escena de interiores, donde ya la tenemos iluminada, recordáis, pues le vamos a meter los materiales y vamos a renderizar y en la otra clase trabajaremos la escena de exteriores, también con sus materiales, con su césped, con su vegetación, para sacar la imagen final. Esperamos que la clase os haya gustado, os agradecemos como siempre vuestra confianza, vuestro tiempo y sin más, si tenéis alguna duda, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros.
Un saludo y hasta la próxima clase.